interrupción, ahora lo que tenemos que determinar es qué vamos a hacer en la rutina de interrupción, ¿sí? Esta es la función que se llama cada vez que hay una interrupción. Esto lo hace el sistema en forma automática, sin ninguna intervención de nuestra parte, ¿sí? Como explicábamos antes. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era que al apretar muchas teclas, no perder esos datos de entrada. Para eso, ¿qué hacemos? Todos los datos que llegan los podemos meter en un buffer, ¿sí? Entonces por ahora vamos a hacer código de buffer por acá. Después quizás lo movemos a otra unidad. Vamos a hacer un buffer FIFO, ¿sí? FIFO. Vamos a declarar los prototipos, poner algo en el buffer. El tipo de datos por ahora lo voy a mantener en el tipo de datos nativo del procesador, por una cuestión de sencillez y de que es lo que más rápido maneja el procesador. Void FIFO take, put y take. Esto no va a tomar nada, esto va a devolver de vuelta un tipo de el tipo de datos que maneje el procesador en forma nativa, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Tipo de datos nativos. Que si esto es un procesador de 16 bits, unsigned int va a ser un valor de 16 bits. Si es un procesador de 8 bits, va a ser de 8 bits. Y si es un procesador de 32 bits, va a ser un valor de 32 bits. Bien. Entonces, acá, bueno, necesito indicar el valor que se va a poner. Acá también vamos a hacer una estructura. El tema del tipo de datos mejor lo vamos a definir así, con un typedef unsigned int FIFO elements, ¿sí? Estamos diciendo que después si lo queremos cambiar lo podemos cambiar. El tipo de datos que va a manejar el FIFO va a ser unsigned int. Después quizás nos arrepentimos y elegimos usar un valor fijo de 8 bits, de 16 bits, etc. Bueno, esto todavía estamos escribiendo, ¿no? Esto no es nada fijo. Entonces una FIFO es básicamente una estructura. Vamos a poner FIFO estructura. El guión S representa estructura. Esto va a estar apuntando a un elemento FIFO element. Entonces vamos a tener un buffer, una zona de memoria que va a apuntar a un FIFO element y índices de escritura y de lectura. Para los índices de vuelta vamos a usar otra vez unsigned int. Primero que precisamos que sea sin signo y también queremos que el procesador pueda operar en forma rápida con estos valores, entonces usamos el tipo nativo, ni menor ni mayor, ¿sí? Real index, wild index, bueno, eso. ¿Y qué más precisamos para una FIFO? Y algo que nos indique el tamaño, size, ¿sí? Entonces con eso ya tenemos los elementos de una FIFO. Tipo de datos, entonces FIFO-T. FIFO-T tiene que ser, y vamos a definir un tipo de datos más, FIFO-P, a typedef, FIFO-T, FIFO-T, puntero a FIFO-P, puntero a FIFO, ¿sí? El guión P lo uso para punteros, el guión T para tipos y el guión S para estructuras. Y si tuviera algún tipo enumerado, acá escribo guión E. Con convenciones, se puede usar la que uno quiera, pero bueno, alguna hay que usar. Entonces acá para poner un elemento en la FIFO me falta especificar cuál FIFO es, ¿sí? Lo mismo para sacar un elemento de la FIFO, así. Bien. ¿Podría haber definido el buffer acá dentro? Sí, quizás sí, pero es decir, si, lo que quiero decir es acá en vez de esto, si pongo un FIFO elements buffer su
no sé. El tema es justamente esto, que no sé el tamaño de antemano. En realidad sí lo podría saber al momento de declarar, si no, acá no voy a usar memoria dinámica por una cuestión de simplicidad, y porque por otro lado si puede hacer con memoria estática, hagámoslo con memoria estática. ¿Está bien? Decía, sí, podría llegar a especificar ahí tema de buffer. Lo que pasa es que como no lo conozco de antemano, por eso prefiero definir como un puntero a un FIFO element. Y bueno, y para declarar esto tendría que usar, puedo usar un define, un preprocesador, puedo usar FIFO declare, por ejemplo. Vamos a tomar el nombre de la FIFO como parámetro de entrada, el tamaño, vamos a separar por guiones las palabras, FIFO name, FIFO size y nada más. Y con esto de paso aprovechamos esta macro para inicializar una FIFO. No, el nombre de la FIFO, el tamaño de la FIFO y el nombre del buffer, ¿sí? Preciso esas cosas. Ahora vamos a ver un poquito más cómo declaramos eso. Entonces, estamos diciendo que vamos a tener un buffer de entrada. Ese buffer de entrada, el tamaño, normalmente uno lo quiere de que pueda contener una línea. ¿Qué tamaño va a ser la línea? Ahí, bueno, históricamente se puede trabajar con una pantalla de 80 caracteres de ancho, 80 por 24, no me acuerdo exactamente el número, pero podremos empezar por 80. Total, por ahora no tenemos problemas de RAM. Entonces vamos a declarar el buffer del guard. Le pongo static para que no se vea desde afuera, ¿sí? Static guard buffer. Y también aclaro, esto es buffer de entrada, ¿sí? Todavía de salida no hablamos nada. Vamos a poner un define por acá, que sea el tamaño del buffer. Guard input buffer size, ¿sí? Esto lo vamos a definir como 80, como dije antes. Bueno, acá en realidad me gustaría usar un tipo de datos char. Lo que pasa es que, como dije antes, el tamaño, este es un procesador de 16 bits, ¿sí? Entonces si uso el tamaño natural, por ahí para almacenar un carácter preciso 2 bytes. Así que sí, por un lado parece un desperdicio, pero por el otro lado se va a generar menos código para manejar los índices. Así que por ahora lo dejamos de tamaño FIFO element. Entonces el buffer va a tener este tamaño. Bueno, acá no está mal ponerle U, que es para indicar que es el signo. Entonces tenemos eso, y acá lo que yo quiero llegar a escribir es declarar una FIFO declare, donde les voy a pasar el nombre de la FIFO, va a ser guard FIFO. ¿Sí? El nombre del buffer es el que declaré recién, guard input buffer. ¿Sí? El tamaño de la FIFO va a ser esa constante, ¿sí? Bueno, acá ¿qué pasó? ¿Por qué me resalta esto? Porque no lo estoy usando en ningún lado. Entonces este FIFO declare va a ser, pongo esa barra para continuar acá abajo, declarar un FIFO T, FIFO-T, el nombre de la FIFO, FIFO name, FIFO name. Lo malo de eso es que no anda el autocompletado. Antes de meternos en esto, ¿cómo lo haría en forma manual? Si quisiera declarar esa FIFO-T en forma manual, puedo hacer así, FIFO-T, como dije antes, guard FIFO igual. Acá estoy inicializando una estructura. Vamos a hacerlo de esta forma porque esto me puede decir el ID en el entorno de desarrollo si hubo algún error. Entonces normalmente lo que quiero
hacer es poner que el campo buffer sea igual a esto, ¿no? Ese es un puntero al buffer. Vamos a poner esto acá para que esté más clarito. ¿Qué más? El índice de lectura al principio va a ser 0. ¿Sí? Como 0. El índice de escritura igual a 0. Acá escribí writeIndex con W mayúscula al principio. Vamos a renombrar esto W minúscula, porque me gusta que las variables comiencen con minúscula para distinguirlo de las funciones que comienzan con mayúscula. Entonces, ¿qué otra? Acá estoy inicializando la FIFO, entonces tengo readIndex, ¿sí? Y el tamaño, .size. Size es un nombre medio conflictivo, bueno, no importa. Igual a esto, el input buffer, ¿sí? Entonces me gustaría tener eso. Lo que pasa que no quiero estar escribiendo eso a mano cada vez que declaro una FIFO, si después en algún lugar, en algún otro lugar del programa tengo que hacer algo similar. Entonces por eso estoy definiendo una macro que haga exactamente eso que está ahí, ¿sí? Con esto que la ventaja de que esto esté inicializado así es que ya se lo hace el compilador de C, digamos, tiene una sección, un conjunto de funciones que llama antes de empezar a correr acá en el main, ¿sí? Parte de una de esas funciones es inicializar todas las variables que tienen un valor al momento de declararlas, ¿sí? Entonces de esa forma me ahorro de acá de meter dentro de war setup inicializar las variables internas, ¿sí? Que por ahí me interesa más dejar esto para lo que sea hardware y después las variables internas o variables lógicas que tengan su inicialización a través del compilador de C, a no ser que uno quiera hacer un reset. Bueno, no importa. Entonces ahí estamos inicializando una FIFO. Quiero hacer una macro para eso, ¿sí? Entonces vamos a usar un define, entonces fijemos la estructura FIFO-T, acá está FIFO-T, el nombre de la FIFO, así, perfecto. Después viene un igual, una llave, barra para seguir el programa abajo, el campo .buffer va a ser igual al nombre del buffer, ¿sí? Copio, pego, coma, esto sigue abajo, punto índice de lectura. Bueno, esto lo puedo copiar y pegar directamente, y ya que estamos, hacemos todo. Bueno, perdí el índice de este. Así, y así. Índice de lectura. Índice de lectura, índice de escritura y el tamaño que va a ser este, ¿sí? Así. Con esto ya tenemos definida la macro. Entonces en vez ahora de hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer esto otro. Y debería quedarnos algo parecido. FIFO declare, ahí está. FIFO, war FIFO. Comparemos esto con lo que nos queda acá, con lo que teníamos antes. Tenemos .buffer igual guarding por buffer, .readIndex igual a 0, y eso está todo perfecto. Listo. Entonces ahí ya tenemos eso. A algunos puede no gustar de usarlo de esa forma, qué sé yo, a mí me queda cómodo. Cuestión de gustos por ahí. Bien, entonces ahí tenemos una FIFO. Rico el mate. Bueno, entonces ahí tenemos la estructura de datos. Ahora nos falta implementar las funciones. Acá me faltaba esto, poner int. Ahí está. Para implementar las funciones. Entonces vamos para poner un elemento en la FIFO, lo que tenemos que hacer es FIFO flecha
flecha porque es un puntero, ¿sí? Buffer, sub, FIFO, UFO no, FIFO, sub, el índice de escritura, más, igual a el valor. Esto del índice, ahora vamos a ver por qué estoy haciendo esto, pero vamos a dejarlo por ahí por afuera. Entonces incrementamos el índice y acá esto, bueno, es medio engorroso porque tenemos que preguntar si el índice nos quedó mayor al tamaño. De vuelta, poner la constante del lado izquierdo. Todavía no me acostumbro. Si FIFO sub size es menor o igual que el índice, entonces tenemos que hacer un rollover del índice, es decir, volverlo a 0. FIFO right igual a 0. Entonces, eso es para la escritura, ¿no? Agregamos un valor al buffer, incrementamos el índice, hacemos el rollover, y para leer, sería algo así. Primero tengo que leer el valor, vamos a usar una variable interna, value igual FIFO sub buffer sub índice de lectura, ¿no? Está. Y acá viene algo parecido, la operación del índice, a esto, ¿sí? Nada más que tengo que cambiar índice de escritura por índice de lectura. Edit, find replace, vamos a reemplazar write por read, ¿sí? Las líneas seleccionadas, todo, listo. Entonces ahí ahora trabajamos con el índice de lectura y vamos a devolver el valor Por eso hice una variable intermedia, ¿sí? Para primero leerlo y después trabajar con el índice. Bueno, ahora fíjense una cosa, yo decía acá que es esta parte de código de trabajo con los índices es similar. Entonces, si tenemos algo que hacemos en dos lugares distintos, que es muy similar o casi idéntico, hagamos una función, ¿sí? Nueva. Voy FIFO index next, vamos a poner por decir algo, ¿sí? Donde paso por un lado la FIFO. Entonces, la idea es de sacarlo en una función aparte, es esa, no tener que andar repitiendo conceptos u operaciones en distintos puntos del programa. Si uno hace una operación en un lugar y hay una operación igual o parecida en otro lado, bueno, al hacerlo en un solo lugar de esa operación nos va a permitir corregir errores más fácil, ¿sí? Entonces conviene siempre hacer una función nueva. Entonces la operación va a ser, todavía no sé qué argumentos necesito, digamos, acá esta operación yo la estoy haciendo con un índice, ¿no? Y tomando por un lado con el FIFO. Entonces necesito como parámetro de entrada la FIFO, ¿sí? O podría ser el índice también. No sé, bueno, pongamos la FIFO. Y por el otro, el índice, que es lo que va a variar entre take y put, ¿sí? En put trabajo con el índice de escritura y en take trabajo con el índice de lectura. Entonces vamos a usar un puntero al índice con el que estamos trabajando. Entonces en vez de ahora de index, vamos de right index, read index, vamos a usar esto, que eso era por lo que no quería incrementar directamente acá al acceder al buffer, ¿no es cierto? Index contenido del índice, ¿sí? Porque es un puntero. Esto por ahí no se entiende bien. ¿Así? Ahí lo entendió. Sí, porque ¿qué pasa? Yo si dejo esto así, en realidad esto lo que significa es incrementar el puntero, ¿sí? Y después acceder al valor para hacer con el valor absolutamente nada, porque no hay acá
algo igual a esto, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, lo que quiero incrementar es el contenido del índice, no el puntero al índice. Bien. Entonces, acá lo que tengo que preguntar es que si el índice se pasó del tamaño, que vuelva a 0. Acá vamos a hacer así. Ahí está. Bien. Entonces, ¿estamos bien ahí? Bueno, fíjense que esa es la pregunta, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Fíjense que ya estamos escribiendo bastante código sin estar probando nada todavía. ¿Ok? Entonces busquemos una forma rápida de probar este código. Terminemos de hacer los cambios que ya iniciamos, ¿sí? Acá, entonces voy a llamar a FIFO index next. Acá la FIFO va a ser esta. Y el índice va a ser el índice de escritura, FIFO sub right index, así. Entonces queremos la dirección de ese campo, ¿sí? Porque estamos pasando un puntero. Y esto ya no está más, ¿sí? Lo dejo ahí para que se vea por un ratito, después lo borramos, pero... Ajá, y acá me faltó cerrar. Ahí está, ahí estamos. Vamos a dejar un poco más de espacio para que... Bueno, ¿qué más? Eso y lo mismo acá adentro. Nada más que ahora en vez del índice de escritura va a ser el índice de lectura, ¿sí? Ahí está. Entonces se entiende cómo es la cosa. Fíjense si me palo acá arriba, ¿sí? Me aparece esto de acá. A veces me deja correr. Bueno, fíjense que debería ser bastante similar a lo que está acá abajo, que está comentado. Más o menos como para verificar si esto está bien. Bueno. Bien. Creo que hasta ahí estamos. Entonces el creo no alcanza. Borremos esto que ya está. Borremos esto otro. Ahí por ahí tuve que haber hecho una prueba antes de juntar antes de hacer la función de index next. Pero bueno, tampoco seamos tan crueles con nosotros mismos, ¿no? Bien. Entonces digo, vamos a probar este código de alguna forma. Bueno, para hacer la prueba, primero vamos a sacar esto de vuelta a un archivo separado. ¿Por qué? Porque bueno, esto es FIFO, hacer esto con FIFO, declarar una FIFO así, asá, esto no tiene nada que ver con la WART, o por lo menos no en forma exclusiva. Entonces vamos a hacer de vuelta una unidad nueva para FIFO. Vamos a hacer FIFO.c y FIFO.h. Header file. FIFO.h. Ahí estamos. Entonces vamos a liberar un poco el tema de la WART. Todos estos... Bueno, primero movemos todo el punto C, después vemos que va el punto H. Ahí está. Entonces la WART, listo. Ya lo único que sabe es que usa una FIFO y no sabe nada de cómo se hace. Está perfecto. Ahí estamos. Al punto H tenemos que mandar los typedef, el define porque lo uso afuera, este tipo de datos también, y los encabezados de las funciones. Bien, ahí está. Ajá, esto hay que cambiarlo así, y nos falta FIFO puts y FIFO take. Ah, no, el índice no, justamente, esta función no hace falta porque es una función interna, ¿sí? Entonces, cuanto menos se vea de afuera, mejor. Bueno, así. Opa. Pero, ahí está. Take, punto y coma. Listo, vamos a darle un poquito de espacio. Convención de código. Bueno. Va con un espacio de por medio. Como convención de código en general me gusta la de John Carmack. John Carmack es uno de los, y quizás el principal programador de los juegos ya de Wolfenstein 3D, Doom,
Quake, hizo todos esos juegos. Ese tipo realmente sabe muchísimo de C y de C++, y comenzó programando a finales de los 80 y sigue hasta el día de hoy haciendo motores gráficos. Y no se crean que hace cosas muy alejadas de este tipo de cosas. O sea, sí, por supuesto va a manejar memoria dinámica, pero a lo que voy es programar un videojuego, ¿sí? Es bastante similar a esto. Tenés una etapa de setup, acá procesás los eventos, se procesan los eventos. Esos eventos principalmente son entrada de usuario, ya sea por mouse o por teclado, ¿sí? Después se computa la lógica del juego y se escribe la salida, que es toda la pantalla, sonido, etcétera. O sea, tienen muchas cosas en común la programación de juegos con la programación de microcontroladores. Bien, entonces ahí estamos definiendo esto: FIFO-put, FIFO-take, los typedef. Este typedef vamos a dejarlo por allá arriba. Esto, si el usuario del día de mañana quiere cambiar el tipo de elemento de la FIFO, lo puede hacer. De vuelta, hay gente que implementa para cualquier tipo de datos. En realidad esto en C++ se usa los famosos templates, pero no vamos a entrar en detalle. Vamos a tratar de hacer algo relativamente sencillo, ¿sí? Bien, una cosa que estoy viendo acá que podría mejorarse es esto. FIFO Elements, lo dejé en los dos archivos. Sí, es el peligro del copy-paste. Siempre digo eso. Otro typedef que quiero agregar acá es para los índices, ¿sí? Porque el tipo de datos, el índice, también debería tener un nombre, ¿no? FIFO Index Type. Que de vuelta, por una cuestión de eficiencia y facilidad y todo eso, lo vamos a dejar como unsigned int. Y esto de vuelta tendría que estar en el archivo .h, ¿sí? Entonces ahora, en vez de usar unsigned int para los índices, vamos a usar el tipo de datos ¿ok? Después en el resto del programa creo que no cambia nada. Acá esto es un puntero para eso. Ven, esa es otra ventaja de usar una función específicamente para eso, porque si yo tuviera eso replicado en FIFO-put y en FIFO-take, tendría que cambiar en dos lugares, por ahí cambio en uno, me olvido de cambiar en el otro. Cambio acá, en esta función hago el manejo de índices exclusivamente ahí, ¿sí? En ningún otro lado manejo índices. Entonces hice ese cambio del tipo de datos del índice, listo, tuve que tocar un solo lugar. Y otra cosa que dije antes es que esta función es exclusiva para la FIFO, ¿sí? No se usa en ningún otro lado por fuera de esta unidad. Entonces vamos a ponerle static para que no se pueda acceder ni por accidente, ¿ok? Entonces ahí tenemos static. Eso nos garantiza que es una función privada, por así decirlo. Y este typedef lo puse en el .h. A ver. No, me faltó, me parece, ¿no? Ahí está. No, estaba acá abajo. Bueno. Entonces tenemos todos los tipos de datos. Después una macro. A algunos, como digo, les puede gustar. Otros los pueden detestar. No creo que sea un pecado mortal. Bien. Entonces ahí ya tenemos nuestra unidad de FIFO. ¿Por qué lo quise sacar para una unidad afuera? Bueno, porque ahora lo que quiero hacer es testear estas funciones. Testear cómo declarar la FIFO, cómo poner elementos, cómo sacar. Y para eso no quiero estar metiendo código de testeo dentro de war.c que se refiere a una FIFO. Bien. Porque es mezclar conceptos. Bueno, acá esto me tira error, claro, porque ahora tengo que agregar un include FIFO. Bien. Vos sabés que no sé si hay una unidad estándar que se llama FIFO. Eso es un problema. A ver. No, acá parece que lo tomó bien. Hay que tener cuidado con los nombres de estos .h. Por ejemplo, no pongan acá signals.h, por ejemplo, que es algo que
El compilador GCC lo utiliza, es una unidad estándar, digamos, del compilador GCC, y por eso tenían las dudas con FIFO. En este momento no me acuerdo, así que mientras no se queje, lo dejamos así. Bueno, entonces esto es FIFO. Control Tab, abrimos el header. Entonces decía, de ahí la motivación para sacarlo ya en un archivo afuera, porque lo quiero testear. Bien, entonces vamos a hacer el test de la FIFO. Voy a hacer una función acá dentro mismo del